Veamos acerca de las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Con el fin de evitar duplicaciones de esfuerzos, el Dr. Lane Chalmers, en el año de 1992, en Oxford, Reino Unido, creó la colaboración Cochrane. Esta colaboración tiene como objetivo realizar y difundir revisiones sistemáticas de intervenciones en salud. Esta es su dirección electrónica. La colaboración Cochrane posee centros en varios países del mundo con el fin de multiplicar las revisiones sistemáticas en salud. De hecho, que el aporte de esta colaboración ha sido amplio a nivel mundial, desarrollando principalmente las revisiones sistemáticas. Tipo de estudio que se hacía necesario, puesto que antes las posturas se tomaban en base a los mejores ensayos clínicos, entonces uno trataba de ubicar los mejores, pero en cambio con las revisiones sistemáticas uno realmente va a buscar todos los ensayos clínicos publicados en las bases científicas electrónicas y va a seleccionar los mejores, va a discutir sus resultados y va a concluir en función de los mejores ensayos clínicos. Por lo tanto, el tema de revisiones sistemáticas fue ganando espacio en la comunidad científica y de hecho hoy en día este tipo de revisiones son aceptados tanto para sustentar tesis de magíster como tesis doctorales en las principales universidades del mundo. Veamos, el principal objetivo de una revisión sistemática es escoger los datos en las mejores evidencias posibles de la literatura científica. Nos referimos puntualmente a las fuentes de información electrónicas que están publicadas en el Internet y en las bibliotecas a nivel mundial, donde podríamos también recurrir a los trabajos en físico. Lo importante es que se busque confirmar con cierto grado de certeza lo ya conocido al respecto de un determinado asunto, por ejemplo, un tratamiento. Pero también podemos descubrir que todavía no está claro un determinado tema por falta de evidencias confiables. De hecho, hoy en día, la mayor parte de temas relacionados a la odontología aún no están del todo claros y por lo general las revisiones sistemáticas están concluyendo que es necesario hacer más trabajos de investigación, pero con un rigor metodológico de alta calidad. Debemos distinguir estos dos conceptos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. No son dos conceptos iguales y en la práctica son dos cosas diferentes, que podríamos decir que una complementa a la otra. Veamos. Es importante distinguir entre el metaanálisis y la revisión sistemática. El metaanálisis es apenas una síntesis matemática de los resultados de dos o más estudios que evalúan la misma hipótesis. En otras palabras, es la estadística que nos va a permitir a nosotros observar hacia dónde se inclina el tratamiento, a favor del grupo experimental o a favor del grupo control. En cambio, la revisión sistemática utiliza métodos explícitos y reproducibles, pudiendo ser seguido o no de un metaanálisis. Por lo tanto, no toda revisión sistemática tiene un metaanálisis. Lo ideal sería que sí, para que podamos obtener una tendencia hacia dónde está yendo el tratamiento, hacia el grupo experimental o hacia el grupo control, hacia dónde se está inclinando la balanza. Esto se realiza después de una búsqueda metódica de todos los ensayos clínicos publicados o no. Acá no deberíamos tener restricciones, es decir, deberíamos involucrar todos los ensayos clínicos a nivel mundial, no debería haber restricciones de idioma, no debería haber restricciones de universidad, de países, etc. En las revisiones sistemáticas se van a discutir los principales resultados de esos artículos, es decir, de los ensayos clínicos principalmente, y van a llegar a una conclusión. ¿Cuáles van a ser las ventajas y limitaciones entonces de las revisiones sistemáticas? Como ventajas podemos decir que pueden aclarar una hipótesis de investigación, producto de que la revisión exhaustiva de los ensayos clínicos me va a permitir aclarar qué es lo que realmente está sucediendo respecto a un tema de investigación. Al revisar un conjunto de artículos con alto rigor metodológico, se puede tener respuestas más concretas y con mayor valor metodológico sobre un tema de investigación. Esto es evidente, ya que nuestro estudio va a tener un alto rigor metodológico, la cual nos va a permitir
obtener respuestas realmente objetivas. Por lo general son de un costo más bajo, sobre todo que la ejecución propiamente dicha en comparación de los estudios analíticos o experimentales, pero sí se invierte bastante tiempo en el proceso de recolección de la información. Hay facilidad de controlar sesgos de selección y o información, producto de que nosotros vamos a seleccionar realmente los criterios de selección que deben cumplir nuestros artículos, que vamos a incluirlos en la revisión sistemática. Dentro de las limitaciones podríamos señalar que puede requerir de varios investigadores para la evaluación de los resultados. Por lo general se trabaja con 2 investigadores, los cuales revisan toda la información publicada en la literatura y al final se sientan y discuten cuáles artículos ha considerado cada uno, los incluyen y luego los vuelven a analizar para ver la calidad de esos artículos. Y en función de su análisis es que sacan sus resultados y conclusiones. Otra limitación es que no siempre se hace una buena selección de los artículos más relevantes por limitaciones de tipo de idioma. Nosotros generalmente tenemos dificultades con los idiomas de los países asiáticos o de algunos países árabes o de algunos países europeos, tipo Grecia, tipo Holanda, tipo Alemania, etc. También por problemas de limitaciones de acceso a la información, mucho más en nuestra condición de países latinoamericanos, que no tenemos acceso a todas las fuentes de información y no todas son gratuitas, ¿no? Por lo tanto tenemos que recurrir a un costo económico. Y también tenemos limitaciones de un conocimiento adecuado de acuerdo a los criterios de selección, esto por parte del investigador. Esto básicamente es por falta de capacitación de la mayor parte de investigadores, ¿no? Entonces en realidad deberíamos profundizar acerca de lo que es realmente el desarrollo de una revisión sistemática, pudiendo tener o no un metaanálisis. Veamos acerca de la estructura de las revisiones sistemáticas. Vamos a trabajar acá en base al ejemplo. Esta revisión sistemática está publicada en el año 2010, ¿no? Considero que es un buen ejemplo de revisión sistemática y deberíamos incluir las estructuras que ellos han tocado en este campo. Comenzaremos hablando de un resumen, donde pondremos los principales hallazgos que se encontraron en el trabajo de investigación, en este caso la revisión sistemática. Posteriormente se realizará un capítulo de introducción, donde se va a poner los principales conceptos teóricos, es decir, los más relevantes acerca del tema. Luego continuaremos con la parte de materiales y métodos, que comenzará específicamente con la estrategia de la búsqueda. Por ejemplo, en este artículo nos dice que el desarrollo de este estudio fue desarrollado, ¿no?, buscando literatura relevante en las bases de datos electrónicas. Y acá nos mencionan sus principales fuentes de información. Tenemos el VIREME, cuya dirección electrónica es esta, el LILAC, el Medline, el Web of Science, la librería Cochrane, el BBO, ¿no?, que es la Bibliografía Brasilera de Odontología, entre otros. Siempre que hagamos nosotros la especificación de la fuente de información, debemos poner su correo o dirección electrónica y debemos especificar desde cuándo ha sido la búsqueda que hemos hecho. Por ejemplo, acá hay trabajos que han buscado desde el año 82, del año 65, etc. Acá les he hecho una recopilación de las principales bases de datos que tenemos en la literatura. En realidad, en todo lo que sería la literatura científica, estamos hablando de bases de datos electrónicas, ¿no? También eso está publicado en un metaanálisis. Y veamos que las principales fuentes van a ser el Medline, puede ser vía PubMed, el Embase, todo lo que son las fuentes de información del Cochrane, el Web of Science, el IBM Review, entre otras, ¿no? De repente podríamos destacar también al Google Index, principalmente el Google Académico, el LILAC, Literatura Latinoamericana de Ciencias de la Salud, el BBO, que ya lo hemos explicado, el ProQuest, el National Research Register, ¿no?, que está esto en el Reino Unido, entre otros, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir principalmente que estas fuentes de información son las que nos van a permitir a nosotros captar
todos los artículos electrónicos que van a ser relevantes para un determinado tema de investigación. Continuemos. Luego de seleccionar las fuentes de información, lo que vamos a hacer es evaluar la calidad de los artículos, ¿ya? Para esto vamos a tener en cuenta diversas clasificaciones. Una de las que me parece más relevante es la que les voy a presentar. Esta involucra 8 componentes, ¿no? Y le va a dar una puntuación a cada componente. El primero que evalúa es el diseño de estudio y le va a dar 3 puntos a los diseños que van a involucrar ensayos clínicos randomizados, estudios prospectivos, ensayos clínicos controlados, trabajos longitudinales. Van a tener 3 puntos. Y solo los ensayos clínicos que no hayan tenido randomización van a tener 1 punto. Los trabajos como reportes de caso, trabajos netamente descriptivos, no van a tener puntuación alguna. El segundo criterio que evalúan es el tamaño de la muestra adecuado. Si tiene un tamaño de muestra, va a ser considerado 1 punto. Esto principalmente se va a referir si es que tiene o no la aplicación de una fórmula de tamaño muestral. En ese caso le vamos a dar 1 punto, si no le vamos a poner 0. Como tercer punto tenemos si es que existe un adecuado descripción de la selección de los datos, ahí le vamos a poner 1 punto, si no 0. El cuarto punto va a ser si hay validez en lo que es la medición de los métodos. Igual, si está bien detallado la medición va a tener 1 punto, si no va a tener 0. El quinto punto va a ser lo que es el uso del método o control del error, ¿no? Normalmente está referido a lo que son capacitaciones, calibraciones, y también está referido a lo que es bastante utilizado, el método de Dalberg. El método de Dalberg es el método que te va a permitir conocer el error de medición. Más adelante vamos a hablar acerca de este método. Si nuestro artículo relata acerca de capacitaciones, calibraciones y el error de medición, le vamos a involucrar 1 punto, si no le vamos a poner 0. Como sexto punto debe haber cegamiento en las mediciones. Si es que habla de cegamiento va a tener 1 punto, si no va a tener 0. Vamos a evaluar su adecuado método estadístico. Si es un método estadístico adecuado va a tener 1 punto, si no 0. Y finalmente va a involucrar los factores confusores, ¿no? Que deberían estar incluidos en el análisis estadístico. Si lo tiene y se narra el control de los factores de confusión, va a tener 1 punto, si no va a tener 0 puntos. Estos 8 puntos que hemos evaluado me van a generar la evaluación de cada artículo o ensayo clínico para que yo le pueda dar su calificación. La calificación máxima que puedo obtener es 10 puntos. Entonces existe una escala que la vamos a ver en un rato para categorizar los ensayos clínicos y finalmente filtrar con aquellos que me voy a quedar y descartar con los que no voy a contar. Como quinto punto vamos a hablar acerca de los criterios de selección. Acá vamos a incluir principalmente qué diseños vamos a involucrar, cuáles van a ser las características de los ensayos que vamos a involucrar, si van a ser estudios in vivo, si van a ser estudios netamente en humanos, si se van a considerar los estudios in vitro, etc. Luego haremos la recolección de datos y análisis, ¿no? Esto puntualmente para ver la colección de la información que vamos a registrar. Normalmente se trabaja esto con 2 revisores, como les había explicado, para que puedan hacer luego el cotejo de qué información ha captado uno y qué información ha captado otro, de manera que puedan tomar decisiones en conjunto y tomar posturas que les lleve a discutir claramente los resultados, ¿no? Y concluir finalmente. Veamos estas consideraciones, ¿no? Como les había dicho, el tamaño de muestra va a ser considerado adecuado cuando se hable básicamente de fórmulas de tamaño muestral. Como segundo punto de aclaración, podríamos decir que la medición de los métodos debería ser considerada válida cuando se hable de test de medición del error, ¿no? Si es que no se habla de control de error, debería ser descartado o darle 0 puntos en este ítem. La evaluación de los estudios de 0 a 5 puntos va a ser considerada estudios de baja calidad metodológica.
Los que tengan de 6 a 8 puntos van a ser considerados de mediana calidad metodológica, y los que tengan de 9 a 10 puntos van a ser considerados de alta calidad metodológica. Ahora, para eso debemos decir que por lo general los metaanálisis y revisiones sistemáticas deben incluir solo trabajos que tengan por lo menos mediana calidad, aunque va a haber muchos trabajos de investigación que han tenido que recurrir incluso a los de baja calidad, producto de que se quedaban con muy pocos artículos seleccionados. Como punto 7 vamos a hacer la descripción de los resultados que hemos encontrado en la revisión sistemática. Para esto normalmente sucede lo que están viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, en este caso encontraron 89 artículos y después de todos los criterios de selección, solo 4 artículos fueron calificados para el análisis final, ¿no? Eso es lo que normalmente pasa en lo que es revisiones sistemáticas. Lo importante es que hagamos una tabla donde presentemos cada uno de los resultados obtenidos en esta sección de la revisión sistemática, y además tengamos un punto más para evaluar, que es la calidad de los estudios, donde demos solo la información de los artículos que van a quedar en nuestra revisión sistemática y donde se informe la calidad de ellos. Por ejemplo, en este trabajo que estamos viendo han sido solo seleccionados 4 artículos de 89 y se va a dar el detalle de los resultados indicando los autores, qué grupo de estudio han tenido, cuánto ha constituido su muestra, qué edad tuvieron, cuáles fueron los métodos y las mediciones y cuáles fueron sus principales resultados, ¿no? De los que simplemente han clasificado para ser estudiados, ¿no? Supuestamente dentro de la categoría de mediana a alta calidad. Y luego se debe publicar necesariamente la calidad de los estudios, ¿no? Siguen siendo los 4, y acá evalúa cada uno de los 8 componentes que hemos descrito y llega a un juicio final, ¿no? Miren, por ejemplo, en esta revisión sistemática se han tenido que incluir 2 artículos de baja calidad, porque seguramente se iban a quedar con solo 2 trabajos de investigación, lo cual hubiera sido muy corto para llegar a una postura, ¿no? Entonces seguramente tuvieron que incluir 2 de baja calidad, de repente considerando como potente algún factor que han evaluado ellos para poder considerarlos y discerniendo de los otros que han sido filtrados. Luego va a venir un proceso de discusión, donde vamos a discutir principalmente los resultados de los trabajos que han sido categorizados. Luego vamos a generar sus conclusiones y finalmente sus referencias bibliográficas. Entonces esa sería la estructura de las revisiones sistemáticas, ¿no? Ahora, va a depender de la revista en donde nosotros encontremos la revisión sistemática. Puede variar un poco la estructura, pero en general va a variar un poco en la forma, porque en el fondo va a ser lo mismo. Ahora vamos a ver acerca de la evaluación de los metaanálisis. Es esto importante para tener en cuenta. Recuerden que el metaanálisis es un complemento de las revisiones sistemáticas. Podríamos decir que es un resumen estadístico de los principales artículos de investigación. Entonces, normalmente nos van a presentar estos cuadros, los metaanálisis. ¿Qué van a significar estos cuadros? Cada línea horizontal va a representar un trabajo de investigación. En este ejemplo vamos a hablar que hay 3 trabajos de investigación, el A, el B y el C. Entonces la línea horizontal representa el trabajo de investigación, y cuyas líneas verticales que estoy señalando ahora representan en realidad el rango o un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza lo que va a hacer es puntualmente decirnos entre cuánto y cuánto más o menos fluctúa el promedio de resultados, ¿no? El promedio de resultados. Debemos notar, por ejemplo, que en el ejemplo A los resultados están cruzando lo que sería una línea vertical grande. Esa línea vertical grande va a representar el valor 0 o el valor neutro, que en este caso tiene el punto 1. ¿Por qué tiene el punto 1? Nosotros ya hemos aprendido los conceptos de RR, que es riesgo relativo, y el valor del OR, que es el odds ratio. Recordemos que cuando tú tenías un RR o un OR de 1, significaba puntualmente que no tenías ni riesgo ni protección. Entonces, como los ensayos clínicos han sido utilizados en las revisiones sistemáticas, partimos siempre que el 1 es el punto neutro, es decir, no hay ni riesgo ni protección. Entonces veamos que los resultados del grupo A han involucrado tanto un factor de protección como un factor de riesgo, ¿no? Aunque mayoritariamente haya estado en protección, ha tenido un gran componente que ha estado en un factor de riesgo. Y el círculo va a representar en promedio dónde ha estado el comportamiento. Ha estado más hacia el lado del
la protección, pero sin embargo, al tener ya un grupo que ha pasado a lo que es el riesgo, ya esto no es significativo. En cambio, fíjense en el estudio B, los resultados que encontraron principalmente fueron de protección, ¿no? Entonces, esto sí es significativo y podríamos decir que este círculo representa el promedio que me indicaría hacia dónde está el resultado. El estudio C, de igual manera que el estudio A, está mezclado, hay un factor de protección y un factor de riesgo, y el promedio está en el factor de riesgo. Entonces, fíjense, todo lo que está hacia el lado derecho, hacia el lado de la flecha roja, se va a entender como que empeora el tratamiento o que pertenece al grupo control. Esto va a ser puntualmente porque vamos a irnos al factor de riesgo, es decir, que lo que nosotros vamos a estudiar, si es que obtenemos un valor, por ejemplo, entre 1.25 y 1.50, nos indica que realmente lo que se nos va a presentar es un riesgo de que se presente un determinado evento, ¿no? En este caso estaríamos comparando que el grupo control sería el beneficiado, ¿no? Porque el grupo experimental en realidad nos produciría un riesgo. Ahora, si es que el resultado va a estar hacia el lado de la flecha azul, ¿no? Nosotros vamos a decir que en realidad hay un factor de protección, lo cual para el tratamiento experimental va a mejorar el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, nos importaría que los resultados en el grupo experimental estén por este lado. Es puntualmente el mismo concepto que manejamos de OR y RR, ¿no? Simplemente que lo vemos a nivel de diferentes ensayos. Ahora, para eso también tengan ustedes en cuenta que existe un factor R que se va a llamar resultado, que va a ser representado por un rombo, en este caso que está sombreado en verde, que va a ser como un promedio de lo que han obtenido los diferentes ensayos que han sido clasificados. En este caso hemos clasificado en 0.75 como factor de protección, el promedio de lo que han encontrado los 3 artículos previamente analizados. Esto es lo que se hacía normalmente con los metaanálisis en función de los ensayos clínicos, ¿no? Producto de que lo que nosotros veíamos era si realmente había un factor de riesgo o un factor de protección. Pero esto ha sido extrapolado a todas las áreas, ¿no? De hecho, hoy en ortodoncia, en radiología y en la mayor cantidad de especialidades de nuestra profesión, nosotros vamos a encontrar esto, ¿no? Ya también acá no vamos a hablar de ORs, sino lo que hacemos es señalar si el resultado está hacia el lado de la flecha roja, va a ser resultado a favor del grupo control, y si está hacia el lado de la flecha azul, va a ser un resultado a favor del grupo experimental, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá los gráficos nos señalan que el primer estudio, por ejemplo, está en el neutro, prácticamente no tiene no se ha inclinado ni al grupo experimental ni al grupo control. En cambio, el segundo estudio ya se inclinó a favor del grupo experimental, y el tercero se inclinó hacia el favor del grupo control, pero por poco, o sea, está bastante cercano a lo que sería el eje vertical o neutro. En general, si veríamos el diamante negro, lo que veríamos es que el resultado está generando ligeramente una tendencia a favor del grupo experimental, pero muy cercana a lo que sería el equilibrio, ¿no? Es otra forma de evaluar este cuadro de metaanálisis. Veamos estos ejemplos. Si nosotros quisiéramos conocer cómo es que actúa el arco extraoral, ya también teniendo en cuenta las variables cefalométricas como la SNA, el SNB, el ANB y el overjet, visto todo en radiografías laterales de cabeza, lo que podríamos hacer nosotros es igual hacer uso de los gráficos, ¿no? Y poder ver hacia dónde está el tratamiento. En este caso, en cuanto al SNA, vemos que estos dos estudios, ¿no? Tanto el de Toulouse y el de Maintisari, están a favor del tratamiento, ¿no? Y no están a favor del grupo control. Y si nosotros observamos acá, los dos únicos estudios están más o menos homogéneos. Por eso es que el test de heterogeneidad, que es otro factor que se va a ver acá en las revisiones sistemáticas y específicamente acá en los metaanálisis, es 0%. Mientras más dispersión haya de los resultados de los ensayos clínicos, mayor va a ser este valor, ¿no? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, acá tenemos un trabajo experimental que estuvo a favor del grupo experimental y el otro a favor del grupo control. Acá sí no hay una homogeneidad, por eso el test de heterogeneidad sale alto. Esto está representado con el I cuadrado, en este caso 64.8.
Igual veamos tampoco no es muy homogéneo, y este es su test de heterogeneidad 53.6, ¿no? Igual en el cuarto punto, que es el overjet, vemos que tampoco está cercano a la homogeneidad, ¿no? Acá más bien hay heterogeneidad y por lo tanto tiene un valor alto, ¿ya? Entonces lo que vemos en sí son acá, como conclusión podríamos decir, los diamantes negros, que es hacia dónde se está inclinando el tratamiento, ¿no? En este caso a favor del grupo experimental, en el SNB está más o menos casi neutro, en el ANB está a favor del grupo experimental y en el overjet está a favor del grupo experimental, pero con valores bastante cercanos al eje neutro, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de lo que normalmente se publica en los metaanálisis de diferentes revisiones sistemáticas. Veamos este otro. Acá ya también vemos lo que es la comparación de los aparatos funcionales versus el grupo control. Y de igual manera, ¿no?, partimos del eje neutro, que en este caso le ponen 0, al igual que el ejemplo anterior, porque acá no está viendo ya también ORs ni RRs, ¿no? Acá está viendo básicamente hacia dónde se está inclinando el resalte final, es decir, el overjet, hacia el grupo funcional o hacia el grupo control, ¿no? Con cuál se produce mejores resultados, podríamos verlo así, ¿no? Hacia dónde se está inclinando el resalte final favorable, hacia el grupo control o hacia el grupo funcional, ¿no? Entonces acá claramente vemos que el resalte final está inclinándose netamente a lo que es el grupo funcional, no el grupo control. Por lo tanto, los resultados están hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Y el rombo negro está netamente en lo que es el grupo funcional. Por lo tanto, esto es muy significativo porque no intercambian resultados, ¿no? El test de heterogeneidad en este caso también sigue siendo alto, por más de que esté todo hacia favor del grupo funcional, sigue siendo alto porque no están de manera muy cercana a los resultados. Bien, ese sería otro ejemplo de lo que sería el metaanálisis, ¿no? Bien, como conclusión podríamos decir que las revisiones sistemáticas son los estudios que presentan la evidencia más completa de un tema de investigación y pueden ser complementados o no con el metaanálisis, y estos van a permitir definir a favor de qué grupo, sea el experimental o el control, se encuentra un determinado tratamiento de salud, ¿no?, para poder tomar una postura en función a todo lo que hemos podido revisar. Bien, eso sería en cuanto a lo que es las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Seguramente vamos a aclarar las dudas en la próxima clase. Gracias.